45 muertos es lo que nos ha dejado la tragedia de Adamuz, además de un centenar de heridos. Y cuantos más detalles vamos conociendo del accidente, más rabia y más indignación se provoca en víctimas y familias. Un malestar que ha generado el rechazo al homenaje del gobierno y un funeral sin Sánchez ni Puente. Un ministro, por cierto, abonado desde el primer día a la desinformación. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 30 de enero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. ¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Es porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Como decía, 45 muertos después y una tragedia todavía por aclarar. Esto es en lo que está el ministro Óscar Puente cuando le piden la dimisión. César Urrutia es periodista de Economía del Mundo y es quien desde el primer día ha ido publicando junto con Jaime Rodríguez todas las informaciones sobre la investigación y sobre lo que pasó en Adamuz aquí en El Mundo. Hola César, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Óscar Puente, César, ministro de Transportes. Es el responsable político, digamos, de la gestión del sistema ferroviario y de la infraestructura a través de organismos como ADIF, que es muy importante en este caso. Puente básicamente ha comparecido en el Senado para dar explicaciones, pero la realidad, César, es que no ha aclarado nada. Yo, desde el domingo de la semana pasada, prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. Aclarar no ha aclarado nada, eso lo puedo decir. Como en todas sus comparecencias, ha sido prolijo en detalles, ha hablado, dado cifras, abrumado con cuadros sobre inversión, mantenimiento, etcétera, pero no ha ido a las causas y detalles concretos del accidente, que es lo que ahora mismo está en el foco y está por determinar una comisión de investigación. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ha sido interesante que por fin, al cabo de 10 días, asuma los errores en esta semana, que para la credibilidad del Ministerio de Transportes ha sido pésima. Ha dicho que dijo en su momento lo que sabía y que ha asumido riesgos y cometido errores en referencia a la información que ha ido trasladando sobre el accidente. Dame un segundo, César, simplemente para que recuerde lo que sabemos de lo que pasó en el accidente. Rotura de la vía, carril roto, fallo en la soldadura entre vías antiguas y modernas, como desencadenante, como posible desencadenante de ese descarrilamiento del tren Irio, que es uno de los implicados en este accidente, contra el que chocó 20 segundos después el tren Alvia. Y el resultado lo sabemos, es el de 45 muertos. En la investigación se han recogido marcas visibles en las ruedas de los coches anteriores que no descarrilan del Irio, en otros trenes también anteriores, y otras operadoras encontraron anomalías o movimientos, digamos, bruscos al circular por encima del carril que acabaría reventando. Con lo cual parece que falló la vía, eso lo tenemos claro, falló la infraestructura, ¿no? Que tantas dudas está despertando ahora en toda la red, ¿no? Ferroviaria española. Estamos viendo lo que está pasando en los últimos días. No sé, César, si Óscar Puente considera un error llamar bulo a todo lo que hemos ido publicando en El Mundo, como ha hecho, porque es lo que ha hecho, ¿no?, el ministro estos días, pero es que la realidad de la investigación se ha ido, digamos, imponiendo. La primera reacción de Óscar Puente, César, fue decir que todo era muy extraño, ¿no? Sí, así es. Acudió al lugar del accidente en Adamuz y la información que trasladó es que no había una causa ni una investigación que señalara hacia ningún punto en concreto. Todo era extraño, como si hubiera sido una calamidad que hubiera sucedido. A nosotros, fuentes que estaban presentes en el escenario del accidente, sin embargo, no coincidían con eso. La extrañeza del ministro, ellos la dejaban a un lado y ya apuntaban claramente en una dirección sobre las causas del accidente, la salida de la vía del Irio. Al día siguiente del accidente, horas después, aquí ya estábamos hablando de la rotura de la vía, de un fallo en la soldadura, insisto, como ese posible desencadenante, ¿no?, del descarrilamiento del tren Irio, lo que provocó que fuera investido por el Alvia segundos después. Puente, César, dijo que eso de la rotura de la vía era ridículo. Claro, nosotros cuando publicamos la información, a las pocas horas se puso en contacto con nosotros, el Ministerio de Transportes, viendo que aquella posibilidad iba tomando
cuerpo, entre otros medios que lo seguían, y no sé, directamente trató de desactivarla, señalando que era ridícula, que no tenía ningún fundamento de verdad. Nosotros lo que hicimos fue añadir esa versión del Ministerio de Transportes a nuestra información, pero mantuvimos el enfoque porque realmente varias fuentes coincidían en ese punto. Bueno, lo que ocurre es que el avance de la investigación ha ido dejando cada vez en peor situación al ministro. Un ministro que, es cierto, ha aparecido mucho, pero no ha aclarado las circunstancias de la tragedia, sino más bien todo lo contrario. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han En ese invertido punto 700 ya había millones sacado el famoso recurso del bulo, para él todo eran bulos, aunque esto es casi marca de la casa en el caso del ministro. Puente incidía en lo insólito del accidente, como acabamos de decir, y en la certeza, esto es muy importante, en la certeza de la renovación completa o integral, insisto, de ese tramo de la alta velocidad. Eso cuando todo el mundo estaba ya mirando a la vía y al estado de la vía. Completa, César, no era esa renovación. Claro, este ha sido otro de los puntos polémicos de la semana de Puente, en el que él desde el primer momento trató de desactivar cualquier señalamiento hacia la infraestructura como causa del problema. No en una ocasión, sino en distintas ocasiones dijo que se había renovado la vida completamente. Claro, eso, el común de los viajeros que iban afectados, las víctimas, sus familias y el común de los ciudadanos, lo entienden como lo que quiere decir, de principio a final, la vía nueva. Lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Unos cuantos días después, lo que el ministro está explicando en el Senado es que el sentido de completo que él maneja no es el que entendemos los demás. El sentido de completo que el ministro maneja es el sentido de los contratos administrativos técnicos de Adif, en el que dice integral no quiere decir el 100% de todos los materiales que haya ahí. Pero claro, las personas que le escuchan, los ciudadanos, no están en condiciones de entender ese lenguaje administrativo. Y ahí yo creo que el ministro sabía perfectamente que estaba utilizando un lenguaje engañoso. Y lo demostrasteis, César, Jaime y tú, lo demostró el mundo, con las vías sin renovar, fabricadas en el 89, que es donde parece que empieza a descarrilar en ese tramo el tren Irio. Claro, ahí es cuando se demostró, toda la gente entendió lo que estaba pasando. Es decir, en el escenario de la vía, muchas de las personas que estaban ya notaban a simple vista que el material no era en el punto exacto donde se estaba investigando el accidente. Había un cambio, a simple vista. Nosotros acudimos allí y el fotógrafo Carlos García Pozo lo que hizo fue sacar una foto muy clara en la que se veía que los carriles del tramo, en el punto justo del accidente, coincidían carriles del año 89 con carriles de 2023. 3 décadas de diferencia. Eso es lo que hizo a la gente entender que la renovación no era completa como se la había manifestado el ministro. El ministro reaccionó de una manera muy virulenta, acusándonos de publicar un bulo que se desmontaba fácilmente. Lo desmontó él mismo al publicar imágenes de esa diferencia de carriles con esa diferencia de edad. Yo creo que llegados a este punto es bastante evidente, con todo esto que acabas de explicar, César, que la figura del ministro, de Óscar Puente, queda muy tocada, queda pues muy debilitada. Recordemos, hay 45 muertos encima de la mesa, un accidente, una tragedia que apunta directamente al estado de la infraestructura, con la gestión además de los días siguientes que estamos contando. Es muy evidente que la figura de Óscar Puente queda muy tocada. Es evidente. Yo creo que ha sido evidente incluso durante toda esta semana en el propio gobierno. Puente ha estado solo. El presidente del gobierno lo que ha alabado es lo de que dé la cara. Y eso se lo reconoce todo el mundo. Pero claro, como él mismo ha dicho, ha hablado mucho y se ha equivocado. Y son equivocaciones que no son menores, porque estamos hablando del accidente más grave desde la liberalización de la alta velocidad en España. Y no solo eso, ha habido una crisis paralela en Cataluña, con el accidente en el que murió un maquinista, que ha sido también muy grave, una crisis muy grave. Entonces, todo el sistema ferroviario, toda la cúpula del sistema ferroviario está en cuestión. Así es.
Ahora la cuestión es confirmar por la investigación con los informes definitivos el fallo de la vía, el fallo en la soldadura, determinar la causa de la rotura, por qué esa rotura ahí, y pasar a la investigación, digamos, judicial. En realidad es solo el principio de otro camino, que es el que se abre con el juicio por lo penal, para buscar responsabilidades. En función de lo que determine la CIAF, la Comisión de Investigación, se apuntará a unas responsabilidades que pueden ser de Adif, la empresa del Ministerio de Transportes que gestiona las infraestructuras, o puede ser que también incluso se apunte a las empresas que trabajaron en la mejora del tramo. Pues todo lo que vaya ocurriendo, como hemos hecho además desde el primer día, lo contaremos. César, gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Todo esto, toda la desinformación, la falta de detalles, las responsabilidades políticas, conecta directamente con el malestar en las familias y con lo que ha ocurrido con los funerales y con los homenajes a las víctimas. Natividad de la Torre, Manuela Barba, Esther Matito, Antonia Garrido. Tenemos que situarnos en Huelva. En Huelva se ha celebrado el funeral religioso. Huelva es de donde era la mayoría de las víctimas del accidente. Recordemos que el Albia tenía como destino esa ciudad, Huelva. Funeral religioso, esto es importante, con una gran ausencia, sin Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes, Óscar Puente, pero con la presencia de los reyes. Y esto lo que ha hecho es obligar al gobierno a enviar a la vicepresidenta María Jesús Montero en representación, vicepresidenta, recordemos, y candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. También somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Luchar por la verdad, esto es importante. Esto es parte de lo que decía en el funeral Liliana Sáenz, es hija de una de las víctimas en el accidente, y quiero conocer cuál es un poco el sentir de las víctimas y de las familias. Mi compañera Silvia Moreno es periodista del Mundo en Andalucía. Silvia, ¿qué tal? Hola. Hola Javi, ¿qué tal? Silvia, tú has tenido ocasión de hablar, ¿no?, con algunas de las víctimas. Con lo que van conociendo sobre el accidente, con lo que se ha ido publicando aquí en El Mundo y en otros medios de comunicación, digamos que hay mucha rabia y también hay mucha indignación entre las familias. Pues sí, Javi, hay mucha rabia y mucha indignación y también muchísimo dolor entre las familias de las víctimas. Han perdido a seres queridos, hay otros que tienen heridas de gravedad y otros que siguen en los hospitales, y entonces hay mucha rabia por lo que ha sucedido, y cuando se van conociendo detalles de por qué ha ocurrido este accidente ferroviario, pudo haber un fallo en la soldadura, pues entonces la indignación de la familia va creciendo. Muchas de ellas ya han contratado abogados, ya hay más de una docena personadas en el juzgado de Montoro que está investigando el caso, y hay mucha rabia y mucha indignación. Hay una frase, Silvia, que te he leído en los últimos días. Decía un familiar de una persona fallecida: quienes debían protegernos nos fallaron. Sí, esta frase la ha escrito Fidel Sáenz, que es el hijo de Nati. Nati es una de las 45 fallecidas en el accidente ferroviario, y ella pues viajaba en el tren con su familia. Habían estado en Madrid viendo un musical con sus nietos, su hijo, y entonces pues sufrieron el trágico accidente ferroviario. Entonces el hijo de Nati pues tiene mucho dolor, mucha rabia, y le ha hecho una carta abierta al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en la que le dice abiertamente quienes debían protegernos nos fallaron. También le dice que este gobierno no nos representa y no representa a las víctimas. Y también pues le pide que no asista a la misa funeral en Huelva, si no es para compartir el dolor de nuestra familia, ¿no? Y aquí hay un detalle importante, porque a este funeral religioso llegamos, creo que se puede decir directamente así, por el plantón de las familias de las víctimas, al homenaje del gobierno, que estaba planeando un homenaje laico que ha sido
totalmente fallido y por eso, ¿no? Esta situación un tanto extraña. Ni querían compartir espacio, ni querían que fuera de esa manera, ¿no? Ese homenaje que estaba planeando el gobierno. Recordemos que ni el presidente del gobierno ni el ministro Puente, ministro de Transportes, han acudido. Tiene mucho que ver con el malestar de las víctimas. El gobierno, representantes del gobierno estaban sondeando, estaban llamando familia por familia, planteándole, invitándoles a ese funeral laico que se estaba preparando para el día 31 en Huelva, y muchas de estas familias pues le dijeron que no pensaban ir porque no estaban de acuerdo con que fuera laico, querían que fuera religioso, y también muchas víctimas les dijeron que no querían ni siquiera compartir espacio con aquellas personas que ellos consideran que son responsables de las muertes de sus seres queridos. Entonces el gobierno, ante lo que le estaban expresando las familias, pues decidió suspenderlo sine die. Así es como se sienten buena parte de las víctimas. Silvia, gracias por contarlo aquí en El Mundo al Día. Gracias a vosotros, un saludo. César Urrutia y Silvia Moreno han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que este es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres nos puedes seguir, y también a través de la radio digital, canal de El Mundo. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.